Vamos a pasar efectivamente ahora a la siguiente sesión. Y permítanme, estoy compartiendo el PPT, ¿no? Estamos en los diálogos digitales sobre soluciones basadas en la naturaleza. Vamos a pasar al segundo panel. Perdón, aquí estamos. La que nos toca es la sesión temática 2 sobre Amazonía, manejo de paisajes productivos y adaptación basada en ecosistemas. Vamos a tener de moderadora a Nicole Chavanix, que es bióloga especializada en ecología y conservación por la Universidad de Boston, con maestría en resiliencia socioecológica por el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Cuenta con 8 años de experiencia profesional en materia de conservación, cambio climático y desarrollo sostenible, habiendo desempeñado roles en WWF Perú y el Ministerio del Ambiente. Actualmente es investigadora de la iniciativa Soluciones Basadas en la Naturaleza en el Perú y la iniciativa de Soluciones Basadas en la Naturaleza también de la Universidad de Oxford. Se especializa en adaptación basada en ecosistemas con enfoque de resiliencia y seguridad hídrica en los Andes. Le doy la palabra entonces a Nicole para que pueda presentarnos a nuestros panelistas. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Y les doy la bienvenida a todos. Ahora vamos a iniciar con la sesión temática sobre Amazonía. Esta sesión estará centrada en diversas experiencias impulsadas desde los enfoques de manejo sostenible y adaptación basada en ecosistemas en la Amazonía peruana. Sabemos que nuestros ecosistemas amazónicos son multidiversos, y esta sesión es solo un primer vistazo al potencial de las SBN en este ámbito. Y ahora dialogaremos sobre los instrumentos empleados para impulsar estas iniciativas, los mecanismos que contribuyen al manejo adaptativo y estrategias para asegurar su sostenibilidad. En esta oportunidad nos acompañan como panelistas a Jorge Herrera, Lili Rodríguez y Claudio Schneider, a quienes presentaré a continuación. Jorge Herrera es biólogo y ecólogo con 18 años de experiencia en iniciativas de conservación de la biodiversidad, adaptación al cambio climático, gestión de áreas naturales protegidas y procesos de gobernanza territorial en ámbitos amazónicos y poblaciones originarias. Actualmente es coordinador nacional de EVA Amazonía, una iniciativa del CERNAP en alianza con el PNUD, que se implementa desde el 2014 en reservas comunales y cuyo objetivo principal se basa en la contribución a la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático de las poblaciones indígenas de los ámbitos de estas ANPs. Seguidamente tenemos a Lili Rodríguez. Ella es bióloga de la Universidad Nacional Agraria, obtuvo su doctorado en ecología en la Universidad de París. Es investigadora especialista en biodiversidad y trabaja en conservación de la naturaleza en el Perú desde 1979. Actualmente es directora de Desarrollo Institucional e Investigaciones de CIMA Cordillera Azul. Tiene amplia experiencia de trabajo, incluyendo con la cooperación alemana en el proceso como desarrollo del Plan Director del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, entre otros, y ha estado de cerca trabajando en el Convenio sobre Diversidad Biológica. Es miembro de numerosas organizaciones científicas y de paneles internacionales, y estamos muy contentos de tenerla con nosotros hoy día. Finalmente nos acompaña Claudio Schneider. Él es ingeniero forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina, máster en silvicultura tropical de la Universidad George August en Göttingen, y doctor en ciencias forestales de la Universidad Estatal de Colorado. Actualmente él es director técnico senior de Conservación Internacional en el Perú, y está a cargo del desarrollo estratégico y la supervisión de todas las iniciativas que CEI implementa en el país. Claudio ha sido responsable del diseño de SBN, entre las cuales se encuentran la conservación, manejo sostenible de la tierra y el desarrollo económico local en las comunidades indígenas Aguajún, del Pasaje de Alto Mayo, entre otras. Claudio también ha brindado asistencia técnica y es conocedor de negociaciones de Red Plus. Bueno, entonces, con nuestros tres panelistas, a quienes agradecemos mucho estar con nosotros el día de hoy, tendremos 2 rondas de preguntas. Les pido por favor si pueden prender sus cámaras. Ahí estamos, Lili, Claudio y Jorge. Entonces, como mencionaba, tendremos 2 rondas de preguntas. En la primera ronda, los panelistas nos compartirán algunos de los temas más importantes tratados desde sus iniciativas, intervenciones o proyectos. Y en la segunda ronda les pediremos
que reflexionen al respecto de la discusión global del estándar SBN, sobre la base del trabajo que realizan en el territorio y su experiencia como profesionales y la visión de su institución. Y por último, dependiendo del tiempo, vamos a tener una ronda de preguntas desde el público, así que les pedimos por favor que usen la modalidad del chat de preguntas y respuestas para enviarnos sus preguntas para nuestros panelistas. Jorge, comenzamos contigo, por favor. El proyecto EVA Amazonía, que forma parte de la excelente experiencia en el PNUD sobre este enfoque AVE, tiene intervenciones que resaltan el rol de las poblaciones en la conservación del bosque, algo que es tan fundamental para la sostenibilidad de cualquier intervención. Cuéntanos sobre este proyecto, los puntos clave desde tu perspectiva, incluyendo lo que se ha logrado con los acuerdos de conservación para el incremento de ingresos económicos de las familias que son vulnerables en estas áreas. Por favor, Jorge. Ok, gracias Nicole, muchas gracias por la invitación y gracias a los organizadores por haberme invitado a este evento. Entonces entiendo que estamos con el tiempo con las justas y voy a tratar de ir directamente a la pregunta que me has indicado. Evidentemente trabajar en la Amazonía es un reto mucho más complejo quizás que lo que nos han mencionado nuestros colegas que acaban de presentar los retos que tienen y desafíos en las zonas andinas, debido básicamente a un aspecto que casi todos lo conocen. La Amazonía tiene una presencia mucho menor del Estado, o es todavía bastante débil, entonces las diferencias son significativas en cualquiera de los ámbitos que lo queramos ver. Entonces un proyecto de este tipo como EVA Amazonía tenía como finalidad, uno de sus propósitos centrales, reducir la vulnerabilidad al cambio climático de las poblaciones locales a través de la implementación de medidas de adaptación. Entonces, cualquier medida de adaptación que nosotros pudiésemos haber impulsado dentro de estos espacios tenía que tener un fuerte componente de fortalecimiento de capacidades y fortalecimiento de la gobernanza. Y eso evidentemente es uno de los aspectos más complejos para trabajar en Amazonía. La mayoría de los que hemos trabajado en conservación en los ámbitos amazónicos hemos desarrollado interesantes avances dentro de las iniciativas productivas, iniciativas económicas. Mientras ha habido y se ha garantizado el subsidio, estas han funcionado. Muchas de ellas se han caído después que ha acabado el subsidio. Y evidentemente un aspecto central para que, entre otras, ¿no? Porque no solamente hay una razón para ello, tiene que ver con las estructuras de gobernanza sumamente débiles existentes en esos espacios. Entonces, para nosotros eso fue un reto central y lo abordamos a través de un mecanismo bastante sencillo que el CERNAN evidentemente ya lo había trabajado en otros espacios, que son los acuerdos de conservación. Los acuerdos de conservación, un sistema que está ligado básicamente a establecer mecanismos de buenas relaciones con los vecinos, sobre todo para garantizar los objetos de conservación del área protegida y esto no se vean, digamos, de alguna manera con mayor amenaza o con índices de vulnerabilidad. Entonces, estos acuerdos de conservación, nosotros le dimos una dimensión, un aspecto mucho más, más allá de los aspectos de vigilancia y de control. Es decir, se basaron en alianzas básicamente públicas-privadas entre las comunidades con el Estado, representado por el CERNAN, sobre la base de sus expectativas prioritarias de cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, las comunidades indígenas ponían como prevalencia dentro de esos acuerdos de conservación sus planes de vida, todas las acciones que están vinculadas a sus planes de vida. Y por otra parte el Estado colocaba los objetivos del plan maestro, ¿no? A través de lo que indica su área protegida. Entonces, estos acuerdos de conservación terminaron en la práctica convirtiéndose también en acuerdos de desarrollo sostenible, porque iban más allá de los aspectos estrictamente de conservación en términos concretos. Y eso es un mandato que está establecido en la Ley de Áreas Protegidas, donde el CERNAN, así como también está contribuyendo a la conservación de las unidades de conservación de un área protegida, también contribuye al bienestar de las poblaciones locales a través del manejo
adecuado y responsable de sus recursos naturales. Entonces, sobre la base de esos aspectos, es que se lograron dinamizar en un tiempo bastante corto, estoy hablando de casi 18 meses después de la firma de los acuerdos de conservación, se logró dinamizar una interesante inversión productiva, llegada al territorio, por parte de los distintos programas públicos que existen en el país. O sea, nosotros no inventamos nada. A la zona de la Reserva Comunal Tuntanaín, allá en Amazonas, nunca había llegado el Procompite, Agroideas o Foncodes con sus inversiones productivas, o el PINIPA o el PINIA, nunca. Y a través de un gestor en cadenas de valor, identificamos un conjunto de oportunidades y sobre la base de los acuerdos de conservación, generamos los mecanismos de confianza para que estos programas puedan entrar ahí. Y en 18 meses logramos apalancar cerca de 5 millones de soles, que es equivalente a la inversión total que tiene el gobierno provincial. Entonces, evidentemente, la mayoría de las instancias del Estado vieron una oportunidad interesante en los acuerdos de conservación para poder traer sus inversiones productivas sobre la base de los planes de vida, del plan maestro, y que en otras cosas, en otras palabras, eso se convierte en inversión en desarrollo sostenible. Entonces, el mecanismo ha sido bastante interesante, exitoso, donde todos los actores que han participado han tenido una ganancia sumamente significativa, que luego hemos medido, ¿no?, a través de una línea de base que establecimos en el momento que inician las acciones Eva Amazonía, y al cabo de las últimas producciones logradas, las últimas inversiones logradas en el año 2018, medimos un 160% de incrementos en ingresos económicos sobre la base de inversiones productivas que están, digamos, diseñadas con un enfoque de adaptación a cambio climático, de inversión en sostenibilidad, reducción de la inseguridad alimentaria, conservación de biodiversidad y fortalecimiento de la gobernanza. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Ha sido importantísimo escuchar sobre el éxito que ha tenido este mecanismo para representar los intereses de múltiples actores y lograr así apalancar recursos y agilizar procesos nacionales. Te agradecemos por esa intervención y por quedarte con tus 5 minutos. Ahora pasamos a Lili. Lili, tenemos una pregunta para ti. CIMA, institución que cofundaste, tiene una larga trayectoria trabajando en proyectos de restauración. Sobre esa base, por favor, cuéntanos sobre el trabajo realizado con los contratos de administración, en un ecosistema tan único por sus formaciones geológicas y biodiversidad como el que abarca el Parque Nacional Cordillera Azul, y en particular sobre la importancia de estos contratos para la restauración del paisaje y la generación de beneficios sociales a partir de eso. Por favor, Lili. Lili, tu micrófono está en mute. A ver. Perfecto, ya está. Ya está. ¿Sí? Los problemas tecnológicos. Gracias, Lili. Por favor, continúa. Sí. Bueno, les decía que un contrato de administración es un mecanismo que se estableció hace ya 25 años para coadministrar, desde las ONGs, coadministrar con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, con el Estado, las áreas protegidas. Entonces nosotros tenemos un contrato de 20 años para el Parque Nacional Cordillera Azul, que está entre el río Guallaga y el río Ucayali. El río Guallaga, la zona de amortiguamiento, tiene parte de San Martín, más de 1 millón de hectáreas, donde ha habido como 160.000 hectáreas deforestadas en los últimos 18 años, y es ahí donde trabajamos nuestros proyectos de restauración. A pesar de que
el financiamiento desde el 2014 viene del proyecto RED, es decir, de cambio climático, del informe de cambio climático. Nuestro enfoque en restauración empezó a partir del convenio de biodiversidad porque somos parte de la iniciativa FERI, que es Forest Ecosystem Restoration Initiative, que financia Corea y el convenio de biodiversidad. Entonces, en este trabajo de largo plazo, digamos, que tenemos nosotros, y con todavía 10 años por delante por concluir, digamos, el contrato, nosotros hemos venido trabajando con este mismo enfoque de planes de calidad de vida, pero en un contexto de población migrante, muy diferente a las poblaciones indígenas, ¿no? Es mucha población andina que se ha asentado, ha deforestado mucho, ha cambiado el paisaje, es mucho más complicado establecer ahí la restauración desde el punto de vista del funcionamiento de los ecosistemas. Pero en los planes de calidad de vida, la gente sí reconoce la función de los ecosistemas para el agua, para la agricultura y para la protección contra desastres. Y estos son los servicios que ellos valoran y sobre los cuales entonces podemos enganchar estos procesos de restauración. No es fácil porque para empezar tenemos que cambiar el chip de los técnicos que están acostumbrados a plantar árboles solamente, y lo que nosotros hacemos está basado en gestionar la purma o el bosque secundario y enriquecerlo para darle un poco más de valor y ponerle más interés por parte de los agricultores. Entonces, la parte más complicada es cómo convences al agricultor a entrar en este sistema. Generalmente son agricultores que tienen entre 5 y 20 hectáreas, es decir, que pueden darse el lujo de poner 1 o 2 hectáreas en restauración, pero también puede ser un área pequeña alrededor de la cual entonces ponemos simplemente árboles y de alguna manera se va generando una conectividad a través del paisaje. Y esta es la otra cosa en la cual trabajamos, en no trabajar solamente con individuos, porque estos planes de calidad de vida son comunales. Entonces, tenemos esta doble plataforma y se trabajan en predios, digamos, aunque no tienen título, que es otro tema que también trabajamos para asegurar el largo plazo de estos nuevos bosques. Y estamos también trabajando en cómo aseguramos que así como ellos ponen una parte de su tierra a restauración, mejore su productividad en la parte productiva que tienen, y no solamente en cacao o café, sino estamos también buscando que hayan negocios de muy corto plazo, ¿no? Por ejemplo, en otro sector pusimos 17 viveros, y ellos han vendido ya sus plantas, sus plantones, ¿no? Entonces, este es otro ingreso que se va generando para los agricultores. Pero es muy importante la organización y cómo se asienta esta organización y se integra en las actividades comunales, digamos. Si también hemos visto en otros sectores el fracaso de estos proyectos de largo plazo, y el principal fracaso tiene que ver con la organización. Entonces, también se genera una organización de los agricultores que se llaman los restauradores, y estos restauradores intercambian semillas, tienen algunas actividades que los motivan para mantener viva esta actividad. Y por último, la parte más interesante es el financiamiento, porque empezamos con proyectos de donación, pero ahora estamos entrando ya a las ligas mayores a trabajar o a conversar por lo menos con empresas internacionales que quieren invertir ya en 10.000 hectáreas, 20.000 hectáreas. Entonces estamos cambiando de nivel. Y esto es un reto bien grande en el cual estamos ahorita trabajando en la organización de cómo hacer este escalamiento, para lo cual también nos hemos asociado con la Universidad Nacional de Tingo María, con la cual queremos crear esta masa crítica de técnicos con el nuevo chip.
pero es un proceso un poco lento y complicado. Ya tenemos un profesor que nos hemos ganado y él nos está ayudando mucho en este trabajo, ¿no? Entonces son muchos aspectos que tienen que ver con la creación de esta capacidad técnica también para manejar la restauración. Bueno, ahí me quedo y seguro habrán preguntas. Gracias. Gracias, Lili. Y también continuaremos en la siguiente ronda de preguntas para que puedan explayar un poco más y contarnos más contenido de los proyectos. Muy importante lo que has mencionado ahora, de realmente entender a los actores con los que trabajan y sus prioridades, y hacer cómo podemos escalar la sostenibilidad de la intervención en el tiempo, con diferentes fases, diferentes mecanismos de financiamiento, siempre en constante evolución, ¿no? Para que el trabajo sea permanente. Gracias, Lili. Bueno, ahora tenemos a Claudio. Claudio, gracias, hemos tenido unos problemas de conexión, pero todo resuelto. Gustoso tenerte aquí. La pregunta que hemos preparado para ti es, de acuerdo a tu institución, Conservación Internacional, que tiene una amplia experiencia de trabajo en manejo sostenible de bosques amazónicos, trabajando en particular con comunidades indígenas, ¿nos puedes contar, por favor, sobre el uso de los acuerdos de conservación, que son instrumentos súper innovadores para la gestión de los ecosistemas, en el bosque de protección Alto Mayo en particular, y su importancia para la recuperación de áreas degradadas y el manejo sostenible? Claudio, por favor. Sí, cómo no, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Perfecto, gracias. Sí, tuve algunos problemas técnicos hace unos minutos, pero bueno, ya se resolvieron. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes la experiencia que tenemos en acuerdos de conservación. Nosotros venimos trabajando en acuerdos de conservación hace más o menos 15 años, ¿no? Y consideramos que los acuerdos son un elemento muy importante para poder involucrar a la población en los esfuerzos de conservación y desarrollo, ¿no? Los acuerdos de conservación en realidad son elementos, como nosotros los concebimos, son herramientas muy flexibles, ¿no? Que nos permiten a nosotros co-diseñar, digamos, iniciativas que beneficien tanto a la población como al objetivo de conservar o recuperar la naturaleza, ¿no? En ese sentido, hemos diseñado nosotros una metodología para poder desarrollar estos acuerdos y digamos, que perduren, pero el éxito del acuerdo es que verdaderamente podamos demostrar que es beneficioso para la población local o para las comunidades involucradas, ¿no? Y eso se tiene que hacer de una manera conjunta con ellos y tiene que demostrarse de una manera relativamente rápida, ¿no? En realidad los acuerdos, como los conseguimos, son un agente de cambio, ¿no? La duración del acuerdo, un acuerdo es exitoso cuando logramos verdaderamente cambiar un comportamiento o revertir un proceso negativo de disrupción de la naturaleza en uno positivo, ¿no? Y los ejemplos que nosotros tenemos, bueno, los tenemos en el bosque de protección Alto Mayo, ¿no? Que era una de las áreas protegidas con mayor tasa de deforestación a nivel nacional, y gracias a los proyectos que hemos tenido ahí y los acuerdos de conservación que han sido el elemento central de este proyecto, hemos podido revertir ese proceso, pero al mismo tiempo hemos podido beneficiar a los pobladores locales que se encuentran en las inmediaciones e inclusive dentro del área protegida, ¿no? Como saben, el Alto Mayo es un área que está atravesada por una carretera nacional importante, ¿no? Por lo cual es de fácil acceso para mucha gente que desconociendo o conociendo, porque también hay traficantes de tierras, ¿no? Ingresan al área protegida y se asientan ahí, ¿no? Entonces, a través de los acuerdos de conservación, hemos logrado nosotros poder convertir a esa población, a una gran mayoría de esa gente asentada, en aliados de la conservación, ¿no? Y ese trabajo, por supuesto, se ha hecho de la mano con el CERNAM, con el Servicio de Áreas Protegidas, ¿no? Con los cuales venimos trabajando en el desarrollo de esos acuerdos, ¿no? Y bueno,
En el caso del Alto Mayo, un elemento importante es que el financiamiento de estos acuerdos proviene de la reducción de emisiones por deforestación, ¿no? Por un proyecto de red que, digamos, a través del cual nosotros comercializamos o retiramos créditos de carbono a nombre de compañías, ¿no? Para que ese dinero, esos fondos obtenidos a través de eso, se puedan invertir en la conservación del área y en beneficiar a los pobladores locales, ¿no? Entonces, esa es una solución, digamos, que nosotros hemos encontrado para poder trabajar de manera conjunta con la población local, con el Servicio de Áreas Protegidas y con el sector privado en una solución efectiva para la conservación de la naturaleza en un área específica que estaba muy amenazada, ¿no? Eso por ahora. Muchas gracias, Claudio. Sí, definitivamente muy importante, y si hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, el tema de mostrar, ¿no? De demostrar que son realmente efectivas y los beneficios que brindan para la población local y para una escala mayor quizás. Así que te agradecemos por esa intervención. Le quería recordar al público que pueden hacer unas preguntas, si gustan, aquí en el chat de preguntas y respuestas. Llegaremos a esa ronda después de esta segunda, y estaremos, sabemos que hay mucho más que se puede aprender de nuestros panelistas, así que por favor no duden en hacer preguntas. Entonces, entramos a la segunda ronda. Nuevamente comenzamos contigo, Jorge. Hemos ya conversado sobre la importancia de asegurar la sostenibilidad de los beneficios que reciben las poblaciones locales a raíz de las intervenciones. ¿Qué políticas, en cualquiera de los tres niveles, ¿no? Nacional, regional y local, consideras que aportan o aportarían al impulso a la sostenibilidad de un proyecto o intervención SBN? Y puedes usar tu experiencia en este proyecto Eva Amazonía para responder también. Gracias, Jorge. Ok, Nicole, gracias. Sí, estaba pensando en la pregunta, es sumamente pertinente porque en realidad, desde mi experiencia, casi no hay políticas que estén construidas, o si es que las existen, muy poco implementadas o están desfinanciadas, que puedan impulsar mecanismos de sostenibilidad, de desarrollo sostenible. Casi no la hay. Entonces, tenemos que esperar que estas políticas existan. Bueno, hay muchos colegas que desde el trabajo que ellos realizan vienen impulsando y haciendo incidencia en el Estado. Nosotros que estamos en la parte de la gestión, trabajando en terreno, podemos también hacer lo mismo generándolo desde abajo. Y creo yo que uno de los aportes importantes que nos dejan las lecciones aprendidas de Eva Amazonía ha terminado movilizando, no nosotros como proyecto, ni nuestros pares con el que hemos trabajado juntos todo este tiempo, que ha sido el CERNAN, ¿no? Sino han sido los propios actores quienes han llevado su voz y su experiencia a otras instancias del Estado, llamando la atención, la experiencia, por ejemplo, a la PCM, por ejemplo, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que tienen demandas sumamente similares, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una oficina de desarrollo de fronteras que tiene como finalidad y tiene como propósito dinamizar los aspectos de desarrollo de las poblaciones que se encuentran en las zonas más alejadas del país. Y ha tenido serias dificultades para poder resolver esos aspectos por una serie de razones que ustedes ya conocen. Y la PCM tiene un viceministerio de gobernanza territorial que también tiene más o menos los mismos desafíos. Ellos han venido al territorio de las reservas comunales donde hemos estado implementando Eva Amazonía y han recogido estas experiencias y han servido esto como base para un escalamiento como política pública. Hoy en día, el plan de cierre de brechas que está empezando a implementarse, que recién ha sido aprobado en agosto, a fines de agosto de este año, recoge la experiencia de Eva Amazonía para implementarlo en un territorio que es más o menos tamaño de todo el Ecuador. Estamos hablando de 700 comunidades indígenas, ¿no?
5 provincias, con una inversión pública, es una inversión pública del Estado alineado a un enfoque de acuerdo de conservación y desarrollo de casi 6.000 millones de soles. Están contemplados ahí 25 distritos, y ya lo dije, son más o menos aproximadamente cerca de 210.000 personas que viven en ese ámbito territorial y que es uno de los más conflictivos del país. Es el sitio donde en estos momentos hay 2 estaciones petroleras que han sido tomadas en las semanas anteriores, donde las organizaciones indígenas y los pueblos indígenas que están ahí reclaman una serie de demandas no atendidas o insatisfechas por parte del gobierno central. Y creemos nosotros que el plan de cierre de brechas puede ser un instrumento que contribuya a ir resolviendo esos tremendos demandas incumplidas de parte del Estado, que de manera conjunta se puedan ir trabajando desde la sociedad civil con sus organizaciones en unos niveles multiactor, multinivel, ¿no? Con un enfoque de desarrollo territorial que no es solamente ambiental. Ojo, eso es importante señalar. El CERNAM, con la experiencia de EVA Amazonía, se convierte en el principal elemento de soporte, de institución de soporte del Estado para la dinamización del desarrollo territorial en todo ese espacio. En el ámbito petrolero donde se debe implementar el plan de cierre de brechas, hay 7 áreas protegidas de alcance nacional. Y todas esas áreas protegidas se convierten en los puntos centrales de instituciones de soporte para la dinamización del desarrollo de todos los 17 sectores que están involucrados ahí. Es decir, prácticamente todo el Estado en su conjunto actúa sobre la base de un punto fundamental, que es el desarrollo partiendo desde el CERNAM, con sus áreas protegidas. Es la primera vez que el CERNAM contribuye de manera directa en la dinamización del desarrollo en el Perú, en sus 200 años de historia. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Excelente, excelente intervención. En verdad nos enseña mucho que es importante canalizar nuevas oportunidades de parte de los actores para alzar la voz y escalarlo a medida de lo que está cercano a ellos, ¿no? Y también saber que el sector ambiental puede ser una base para el desarrollo económico también, y eso realmente habla sobre las soluciones basadas en la naturaleza, que son una oportunidad de acercar lo que es conservación al desarrollo. Así que excelente, muchas gracias. Seguimos con Lili. Lili, tenemos una pregunta para ti sobre esta segunda ronda, que es, desde tu experiencia trabajando con los agricultores locales que has mencionado, ¿qué lecciones aprendidas puedes compartir con nosotros sobre los mecanismos que permiten generar y asegurar los cambios que necesitamos hacia una producción sostenible y económicamente viable junto con ellos? Ya, eso es una pregunta muy compleja porque nosotros estamos trabajando también este concepto de, por ejemplo, cacao sin deforestación, ¿no? Y en este concepto pensamos en la parcela, en la parte que es cacao, por ejemplo, que mejore la producción, en la parte que es purma, que mejore la restauración, y en la parte que es bosque, que no se corte. Y eso es el cacao sin deforestación. Sin embargo, los procesos en los cuales se mueve todo este cacao no depende únicamente de nosotros, ¿no? Nosotros hemos puesto una planta de post cosecha, que es una inversión justamente del proyecto RED del parque, ¿no? En uno de los valles, en la zona de amortiguamiento, para cerrar este flujo y nosotros mejorar con el precio y beneficiar de alguna manera al agricultor. Sin embargo, vienen pues los compradores que son completamente, no voy a decir ilegales, pero informales, ¿no? Y juegan mucho con el precio,
y engañan al agricultor, les ofrecen otro precio más alto, después los castigan porque la calidad no es buena, al final les pagan menos. En fin, hay bastante trabajo social de acompañamiento al agricultor para recordarle cuáles son los beneficios, hasta que este es un proyecto que empezó el 2017 y hasta que haya la costumbre, ¿no? Pero todos sabemos que en Amazonía es bien difícil este tema de la fidelización. Entonces es muy importante trabajar también en la comunicación y en cómo se trabaja en equipo. La base de todo esto para nosotros es la confianza que se ha generado a lo largo de los años por la presencia que tenemos, y ellos saben que no nos vamos a ir, ¿no? Entonces, eso sí es un factor muy importante para la relación con los agricultores, y también la seguridad que nos da pues este contrato de administración. En fin, hay unos factores ahí que están apoyando que tengamos una relación más permanente con los agricultores. Sí, gracias. Muchas gracias, Lili. Importante saber también estos mecanismos que han visto para ir enfrentando lo que va saliendo en el camino, ¿no? Es un reto sistémico, finalmente. Estamos batallando más allá de la intervención que realizamos en el campo, saber que hay otros actores que quizás entrarán en el juego y, como dices, la comunicación y la confianza es lo más importante. Gracias. Continuamos con Claudio. Claudio, desde tu experiencia, trabajando con instrumentos de gobernanza con diversos actores en el territorio, para la conservación de los bosques amazónicos, ¿qué características debería contener un sistema de monitoreo y evaluación para contribuir al manejo adaptativo y la sostenibilidad de la intervención SBN en el tiempo? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que los sistemas de monitoreo más efectivos son los sistemas de monitoreo que parten de los actores mismos, las comunidades mismas, ¿no? Los sistemas de monitoreo comunitario, los sistemas de monitoreo participativo, ¿no? Porque son las personas que están ahí en el día a día las que, digamos, tienen que enfrentarse directamente a los retos, a las amenazas, al territorio, ¿no? De diferente índole, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podamos habilitar este tipo de monitoreo y, por supuesto, integrarlo a los sistemas de monitoreo que puedan tener los gobiernos regionales y el gobierno nacional, para que haya también un flujo de información y de tecnología que le permita tener a las personas en el campo disponer de esta información. O sea, la información tiene que ir de dos vías. Tiene que ser usada, digamos, a través de sistemas de monitoreo que permitan, con avances tecnológicos como satélites, como drones, proporcionar imágenes, proporcionar, digamos, las herramientas tecnológicas que se necesitan, pero también necesitas, obviamente, de las personas que están en el campo y que van a verificar y que van a poder además fiscalizar, digamos, o accionar ante la información que se presente o la amenaza que se presente para poder hacerle frente a esas amenazas, ¿no? Y bueno, a través de los acuerdos de conservación, uno de los elementos que nosotros trabajamos es justamente ese, ¿no? Se buscan compromisos con los benefactores, con los signatarios de los acuerdos, para que ellos participen en este tipo de monitoreos, ¿no? Gracias, Claudio. Nuevamente cobra importancia el rol de los actores locales en mantener la iniciativa en el tiempo con este monitoreo para la oportunidad de mejora, continuo escalamiento también, continuo aprendizaje de la misma localidad y la misma comunidad para asegurar la sostenibilidad de la intervención. Y bueno, con eso concluimos la segunda ronda de preguntas a los panelistas. Y ahora entramos a la tercera y última, que está basada en preguntas de nuestro público. Agradecemos a todos por todas las preguntas que han enviado, son muchas. Aquí tenemos, hemos seleccionado una para cada uno, y comenzaremos nuevamente con Jorge. Jorge,
nos han comentado que es muy interesante el plan de cierre de brechas, importante también por su escalamiento con la PCM. ¿Cree usted que el enfoque integral de las SBN, social y ambiental, está ya inmerso en las políticas? Y de no ser así, ¿qué sugiere, tomando en cuenta las graves consecuencias para la salud y los conflictos vigentes en la zona? Y gracias por la pregunta. En realidad, el escalamiento de Eva Amazonía y que ha terminado el gobierno utilizándolo como un mecanismo de entrada en el ámbito petrolero es porque tiene un conflicto y tiene la urgencia de resolverlo. Seguramente se podría escalar en otros ámbitos de la Amazonía. Sí, estamos trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer un escalamiento en todo el ámbito del Putumayo, frontera con Colombia, que luego del acuerdo de paz que ha obtenido Colombia en el marco de los problemas sociales y de guerrilla que ha tenido en ese espacio, se ha abierto como una oportunidad de trabajo muy interesante de ambos países para dinamizar el desarrollo en toda esa cuenca. Pero bueno, ese es un tema que todavía estamos trabajando y va a tomar tiempo. Con el CERNAN estamos en ese proceso. Pero en el ámbito petrolero, donde ahorita ya se está implementando a partir del decreto supremo que se emitió en agosto, se está iniciando la implementación, recién se acaba de formar el comité gestor, tiene pues un montón de pasivos tremendamente horribles que necesitan ser tratados con urgencia y que el Estado ya ha entrado en un proceso de resolución de ese conflicto a través del ETI. Hay un mecanismo ETI que debe iniciarse con la remediación de ex lotes petroleros que ya han sido cerrados y que deben generar todo un proceso de remediación que el Estado lo está canalizando a través de otras instancias. Todo esto forma parte de un paquete que requiere ser visibilizado para establecer los mecanismos de confianza con las organizaciones locales y las poblaciones, que eso es lo más difícil de construir. O sea, el Estado no empieza en una relación horizontal en igualdad de condiciones con las organizaciones indígenas y con las poblaciones que están ahí. Empieza con un valor negativo, porque hay un montón de demandas ahí que vienen de mucho más antes, que no han sido atendidas hasta el día de hoy y que evidentemente en el marco de cierre de brechas se tienen que incorporar y deben estar involucrados ahí como una medida prioritaria, ¿no? Entonces, es bastante complejo lo que tiene entre manos el Estado porque están involucrados 17 sectores para implementar el plan de cierre de brechas y lamentablemente el Perú siempre ha funcionado con un criterio sectorialista. Nunca hemos intervenido en ninguna parte del territorio peruano con un enfoque territorial. Nunca. Somos sectorialistas por esencia. Y nosotros trabajando en conservación también hemos hecho prácticamente lo mismo. Si tengo que hacer un mea culpa, una autocrítica, de alguna manera nosotros, siempre nuestros interlocutores han sido las instancias del gobierno que han estado más ligados a los temas ambientales. Y hemos dejado en un segundo lugar a otros aspectos cuando esas son prioridades tan grandes como las ambientales que tienen las poblaciones locales. Entonces toca ahora que los 17 sectores del Ejecutivo puedan transversalizar sus acciones sobre la base de lo que está diseñado en el plan y en franca relación y participación de los indígenas en esos espacios. Así está construido el cierre de brechas. El cierre de brechas es una especie de un acuerdo de conservación grande, con la participación plena de las organizaciones indígenas que van construyendo sus decisiones en armonía o en relación con el Estado que está presente ahí a través de sus estructuras nacionales y subnacionales. Entonces, yo no puedo señalar que esto va a ser un éxito o no, porque es una experiencia que recién empieza, que va a tener, me imagino, un montón de dificultades en el camino y va a tener que ir amoldándose, adecuándose
este gobierno también está de salida, probablemente no avance mucho en lo que queda en los 8 meses que tienen por delante, y tendrá que ver cómo se replantea toda esta situación para el futuro, para el próximo gobierno que va a tener, digamos, el mayor tiempo para la implementación, porque el plan de cierre de brechas está pensado para 6 años. Entonces va a coger todo el próximo gobierno. Prácticamente con este gobierno, más allá de las instalaciones y de los acuerdos previos, no creo que se avance mucho más, ¿no? Pero nuestra participación como instancia, en este caso como PNUD, que estamos involucrados en fortalecer las instancias del Estado y de la sociedad civil, vamos a estar jugando un papel muy cercano en todo este proceso para garantizar que las cosas puedan adecuarse de acuerdo a lo que está señalado, contemplado y al espíritu que tiene el plan de cierre de brechas. Muchas gracias, Jorge. Es bueno escuchar. Es una realidad compleja la que tenemos y definitivamente este intento, lo que se va a aprender de este cierre de brechas en estos momentos en este territorio, va a ayudar a que tengamos la experiencia para seguir avanzando y mejorando con el tiempo. Así que muchas gracias. Continuamos ahora con Lili. Lili, tenemos una pregunta para ti del público, y en particular el público joven, estudiantes, que preguntan, ¿cómo podríamos impulsar o participar de proyectos de conservación desde nuestra condición de estudiantes universitarios? ¿Cuáles serían los requerimientos básicos para participar de forma activa? Lili, por favor. Bueno, muchas gracias. Ahorita con la pandemia es un poco difícil participar en forma demasiado activa porque no se puede viajar, no podemos ir al campo. Sin embargo, yo les invito a que nos contacten. Nosotros tenemos una lista de temas para hacer pequeñas investigaciones, ya podríamos empezar por ahí, y ojalá cuando puedan visitar la zona, trabajar en algún proyecto directamente ya en el campo, como tesis o algo así, voluntariados. O sea, hay bastantes oportunidades, ahora están un poco recortadas por esto de la pandemia y de la emergencia, pero hace poco tuvimos, por ejemplo, una siembra junto con una empresa de productos de limpieza, se hizo una siembra en la chacra de un agricultor. Ellos pagaron y nosotros con nuestros técnicos tuvimos que ir a hacer la siembra porque no se podía ir personalmente, ¿no? Pero cosas así también podemos organizar para que sea la participación bien activa. Gracias. Muchas gracias, Lili. Y bueno, por último, cerramos esta sesión de preguntas con Claudio. Claudio, tenemos una pregunta para ti sobre institucionalidad. Y la pregunta es si es que, considerando que este trabajo ha permitido cambiar la visión que tenemos del trabajo conjunto entre empresa, comunidades y los beneficiarios, ¿qué se necesita para institucionalizar estas experiencias? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo pienso que la respuesta es sí. Yo pienso que el modelo de cooperación que se plantea entre la sociedad civil, entre el gobierno, la empresa privada y las comunidades es un modelo que debe ser replicado, ¿no? Y que está además, hay mucho interés, sobre todo del sector privado, en que esto se dé, ¿no? Y para eso, obviamente, lo que necesitamos es reglas claras, digamos, que se regule, que se norme este tipo de asociaciones, ¿no? En el Perú hay muy buenos ejemplos que pueden ser replicados. Tenemos el tema, por ejemplo, de obras por impuestos, que puede ser aplicado a todo el tema de soluciones basadas en la naturaleza, creo yo, de manera muy exitosa, ¿no? Yo creo que hay mucho interés de empresas responsables de contribuir al desarrollo y a la conservación del país y al beneficio de las comunidades, ¿no? Y debemos aprovechar ese interés y esas oportunidades, y obviamente también de parte del Estado, del gobierno peruano, también hay mucho interés de que esas cosas se den, ¿no? Porque esa cooperación
esa alianza entre los diferentes agentes nos permite ser más efectivos en las acciones en el campo y suplir las deficiencias de uno con las capacidades de los otros, ¿no? La empresa privada tiene capacidades, el gobierno peruano tiene capacidades, las ONGs, la sociedad civil tiene capacidades, y por supuesto también las comunidades y las poblaciones beneficiarias tienen conocimientos tradicionales y experiencias propias que deben ser también realzadas y aprovechadas con los recursos, ¿no? Gracias, Claudio. Efectivamente, ¿no? Todos tienen un rol a jugar en lo que es asegurar iniciativas sostenibles y resilientes en el tiempo con la naturaleza de aliado. Y con eso cerramos este panel, esta sesión temática sobre Amazonía. Les agradezco muchísimo a nuestros panelistas, ha sido una conversación súper enriquecedora con ustedes. Sé que hay mucho más que nos pueden contar con la experiencia que tienen y estaremos compartiendo en nuestra página web sobre sus proyectos más adelante. Les agradecemos mucho nuevamente y los invitamos a la siguiente sesión. Rosa, te paso el micrófono. Muchas gracias, Nicole. Efectivamente, ya nos vamos acercando al cierre. Y para esto nos va a acompañar la doctora Lucía Ruiz. Voy a compartir aquí un momentito. Aquí tenemos a Lucía Ruiz, quien trabaja en el diseño de implementación de políticas públicas de gestión ambiental e instrumentos de gestión de recursos hídricos, recursos forestales y espacios naturales protegidos. En el sector público ha trabajado en el Ministerio del Ambiente, Proinversión, INRENA, Ministerio de la Presidencia, ha participado en consejos directivos de varias instituciones como CEDAPAL, ANA, CERNAMP y otros. Ha trabajado en WWF Perú, CIMA Cordillera Azul, ha sido fundadora de Derecho Ambiente, bueno, es fundadora de Derecho Ambiente y Recursos Naturales, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogada con estudios concluidos de maestría en Administración de Negocios, en Desarrollo Sostenible y en Investigación Jurídica. Ha sido ministra del Ambiente y viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales. Lucía nos va a compartir ahora las reflexiones del día y rápidamente le voy a pasar el micrófono a ella. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. No podía dejar de agradecer inicialmente tanto a la Iniciativa de Soluciones Basadas por Naturaleza como al IEP por esta invitación. La verdad es que hacer reflexiones del día de hoy es recontra complicado, porque ha sido una mañana increíble de intercambio de conocimientos, de intercambio de ideas, de intercambio de experiencias. Realmente es un reto reflexionar sobre todo esto, y voy a tratar de hacerlo básicamente en unos 4 bloques aproximadamente. No sin antes decir que solamente si sumáramos la experiencia de de las intervenciones que hemos tenido, me quedo corta con los 100 años, ¿ah? Porque solamente en los 6 casos que hemos visto, en las 6 intervenciones que hemos visto, tanto en materia de Andes y Amazonía, además de las intervenciones de Natalia, Ángela, Manuel, la verdad es que ha habido una riqueza increíble. Y quería comenzar con esa primera parte, ¿no? Con esta primera parte de intervención de Natalia, Ángel y Manuel, que lo que nos ha dejado claro es que estamos hablando, cuando hablamos de soluciones basadas en naturaleza, más allá de un nuevo concepto o no, la verdad es que estamos hablando de acciones concretas que requerimos que sean de bajo costo, de bajo riesgo, que estimulen la economía, que sean efectivas y sostenibles. Y es tan importante en unas precisiones que se hicieron gracias a las intervenciones que hubieron en el chat. No estamos ahorita ante un nuevo tipo de certificación, estamos ahora ante un concepto sombrilla, que de la práctica ha sacado determinados criterios e indicadores que nos pueden permitir saber si aquello que estamos haciendo es, como en algún momento intervino Manuel, solamente una intervención en la naturaleza o está realmente brindando una solución. Y eso es súper importante y fundamental, porque hay oportunidades de autorreflexión respecto a lo que estamos haciendo en campo y de cómo esto está generando estos triples beneficios que son los que ahora estamos buscando, porque no solamente son los ambientales, evidentemente, ya que los primeros conceptos
en los que se está basando las soluciones basadas en naturaleza es en esta integridad ecológica y en los servicios ecosistémicos, sino también el valor o importancia que le está dando la propia población y cómo está beneficiándolos a ellos directamente. Seguro en un reforzamiento cultural y de conocimientos, pero también en aspectos concretos y económicos que los pueden ayudar. Eso respecto de la primera parte, nada con todo lo que era el concepto propiamente de soluciones basadas en naturaleza. La riqueza de la intervención que se ha tenido tanto en Andes como en Amazonía ha sido impresionante. Las participaciones tanto de Francisco, Florencia, Lenquiza, Jorge, Lili y Claudio, lo que nos muestran son las diferentes maneras de entrar en estos temas, pero a la vez como todas tienen unos mínimos comunes denominadores. Estos años de ciencia en campo de casos anteriores y no solamente de aquellos en los que están interviniendo ahora son fundamentales. Es muy interesante que cuando nos muestran en Andes restauración de ecosistemas o siembra y cosecha de agua, o cuando en Amazonía nos hablan de manejo de paisajes o adaptación basada en ecosistemas, definitivamente en todos los casos nos están hablando de una intervención territorial que es fundamental. Y sobre todo de una apropiación local, sea pueblos originarios o sean pueblos migrantes, como lo que estuvo explicando Lili en la zona de amortiguamiento del Parque Cordillera Sur. Lo importante en todo este aspecto es esa apropiación local, y esa apropiación local solamente puede darse si es que esa población se involucra en el diseño de la solución basada por naturaleza, en naturaleza, si es que se involucra en la implementación y por lo tanto también en el monitoreo. Es importante entender que no vamos a lograr mucho ni saber cuáles son nuestros avances si no tenemos realmente, y por eso es que es tan importante estos indicadores que está planteando la UICN, establecer cuáles son nuestra línea de base y cómo estamos progresando. Por lo tanto, si la población se involucra desde el comienzo, sea originario o migrante, en este diseño, implementación y monitoreo, va a haber una apropiación, que es lo que le va a dar algo a lo que todos los ponentes están hablando, que es el tema de sostenibilidad. Esta sostenibilidad que más allá de la necesidad de acompañamiento financiero puede estar relacionada con una sostenibilidad por apropiación, y es hacia lo que se está apuntando. Un tema que además quiero rescatar de todas estas intervenciones ha sido lo relacionado con los diferentes niveles que se requieren para que esto tenga una continuidad importante. Se ha hablado muchísimo de esta diversidad cultural y conocimiento tradicional que requerimos seguir consolidando en el tiempo y fortaleciendo. Definitivamente las intervenciones con pertinencia cultural, pero además la revalorización cultural de los conocimientos son fundamentales. Cuando nos daban ejemplos en el tema de los Andes respecto de encontrarte lugares donde solo tienes personas muy adultas o niños o nietos, implica también cómo esta mirada intergeneracional, que además se está viendo reflejada en las preguntas de los jóvenes que quieren saber cómo seguir apoyando en este tipo de iniciativas, esta mirada intergeneracional tiene que ser dada desde la academia, desde los implementadores y por supuesto desde la propia comunidad, con una mirada intercultural, con una mirada de género, pero sobre todo una mirada multiactor, multisector y multinivel. Todos tienen un papel que jugar, sean los gobiernos nacionales, regionales o locales, todos tienen un papel que jugar, sea la academia, las organizaciones que están trabajando en campo y ayudando, o los diferentes sectores que, ahora voy a tocar ese tema, tienen que ver con los incentivos o desincentivos que nos pueden dar a quienes en campo estamos tratando de implementar estas soluciones. Y digo que eso es lo siguiente de lo que quería hablar, porque preferí primero hablar de los casos emblemáticos que luego nos llevan a las políticas o sus diseños. Mucho se ha preguntado, incluso en el chat, qué se piensa de estas políticas públicas, y un poco la intervención de Jorge en algún momento fue, mira, considero que están o poco implementadas o poco financiadas. Es súper importante entender que la riqueza que tienen estos proyectos deberían de establecerse en políticas públicas, pero no que estuvieran acotadas de tal manera y amarradas de tal manera que no fueran flexibles y se implementen de acuerdo a cada uno de los lugares donde esto deba desarrollarse. Uno, con mirada territorial.
La implementación de políticas públicas, si no tiene una mirada territorial, va a seguir arrastrando todo esto que se ha venido diciendo en las diferentes intervenciones, que es esta fragmentación sectorial al momento de ser implementada. Y sobre todo, además de con una intervención territorial, estas políticas públicas tienen que recoger información de base para poder construirse adecuadamente. Pero además no basta con esto, porque estas políticas públicas tienen que mirarse, insisto, de manera territorial y recogiendo información de base, porque si no vamos a tener una serie, una cadena de políticas públicas sectoriales, con miradas desde diferentes aspectos. Hoy hemos escuchado hablar de simple cosecha de agua, pero hoy hemos escuchado hablar también de mecanismos por retribución de servicios ecosistémicos, y algunos parecieran estar impulsados por el sector vivienda y construcción desde la mirada del saneamiento, otros parecieran estar impulsados por el Ministerio de Agricultura, pero todos son el Estado peruano o el gobierno peruano que debe mirar de manera integral cómo esta provisión mayor de agua es la que se necesita para las diferentes seguridades hídricas que se necesitan, las energéticas, las alimentarias, etc. Por lo tanto, necesitamos que esa mirada sea de territorio y no necesariamente sectorializada. Pero además, tiene que instrumentalizarse de alguna manera y tiene que verse reflejada en nuestras NDCs en estos momentos, si es que hablamos de compromisos grandes, como también podrían en otro tipo de compromisos de nivel supranacional que podamos tener. Pero tienen que estar además financiadas y presupuestadas en nuestros presupuestos públicos nacionales, regionales y locales, porque de otra manera tenemos nuevamente de manera desarticuladas o iniciativas impulsadas por el sector privado, por la sociedad civil, o políticas públicas que no conversan con las del otro sector, o políticas públicas que no tienen un financiamiento necesariamente para ser instrumentalizado. Y entonces, desde el lado de las políticas paso al lado de las finanzas. Y es que este financiamiento de políticas públicas está muy ligado con algo que mencionaste, Nicole, que es el de entender que no es una dicotomía esto de desarrollo y conservación. Estamos hablando de que tenemos que dar un paso más y visibilizar que no se trata solo de acercar la conservación con el desarrollo, sino se trata de entender que no hay desarrollo sin conservación, o no hay desarrollo sin naturaleza. Y eso lo tenemos que visibilizar, y quizás parte del esfuerzo debería ser que se visibilice no solo en los presupuestos para la implementación de políticas públicas, sino debería de visibilizarse incluso el aporte de la biodiversidad en las cuentas nacionales. Hubo una muy interesante iniciativa, por favor, Claudio, seguramente tú podrás recordarla, porque fue impulsada por CI en San Martín, de tratar de visibilizar las cuentas nacionales con el aporte que la región daba en materia de biodiversidad. Y esto es importantísimo. Entonces, sabemos de esta manera que sean finanzas públicas o privadas, todas ellas están apuntando a lo mismo, y además están apuntando a no contradecirse, sino complementarse en apoyo a biodiversidad, cambio climático, desarrollo, a soluciones basadas en la naturaleza en su conjunto. No quiero terminar esta pequeñísima intervención, porque yo sé que estamos con los tiempos complicados, sin recoger una de las frases que me pareció sumamente interesante de una de las intervenciones, y estuvo relacionada al tema de la construcción de confianza. Estamos ahora hablando de un espacio académico práctico respecto a qué esperamos de las soluciones basadas en naturaleza. Sabemos, sin embargo, que estas, más allá de las respuestas climáticas, ambientales, de ecosistema, de protección de biodiversidad, van a tener un impacto importante, y así tenemos que proponerlo, en el desarrollo de las propias sociedades que están haciendo, y poblaciones y pueblos, sean originarios o mestizos, que están actuando en ellas. Pero necesitamos para ello una construcción de confianza que no se da solamente respecto del Estado. Las poblaciones locales requieren esa construcción de confianza respecto del Estado, respecto de la inversión privada, respecto a veces de sus pares. Necesitamos como país una construcción de confianza que va a ser esa base sobre la cual este tipo de propuestas, iniciativas sobre todo, como las de bajar bajo una misma sombría todas estas iniciativas en particular que se están dando, y hacer un gran paquete que dé una solución importante,
se tengan que construir. Rosa, vuelvo a ti. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias nuevamente entonces a todos los panelistas, las moderadoras, los participantes. Ya va a ser la hora de almuerzo aquí en el Perú. Y yo solamente quería entonces terminar invitándolos nuevamente a nuestra sesión de mañana. Volvemos a empezar a las 9 de la mañana y, como ya dijimos antes, estamos recorriendo nuestro país. Mañana nos toca la sesión sobre costa y urbes y también trataremos el tema coyuntural sobre cuál puede ser el rol, cuál es el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza en este contexto que tenemos, en la recuperación económica, ¿no? Entonces, muchas gracias nuevamente a todos y nos vemos mañana.